cuando dije, qué grande es mi desgracia, qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. Caminaré en presencia del Señor. Yo, Señor, soy tu servidor, lo mismo que mi madre. Por eso rompiste mis cadenas, te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Hola, buenas noches. Nuevamente, Dios nos concede la gracia de volvernos a encontrar en nuestro espacio virtual de Biblia, hoy, lunes 20 de mayo del año 2024, en nuestro estudio acerca de Pablo, apóstol de Cristo, y particularmente seguimos trabajando, entendiendo su primera epístola a los Corintios. Vamos a comenzar, como todas las sesiones, haciendo lo correcto, rindiéndole alabanza a Dios Padre, a Jesús de Nazaret, al Espíritu Santo, y esta noche de nueva cuenta también a la siempre Virgen María. Te invito a que juntos digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos la presencia del Espíritu Santo y decimos, oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Muy bien, pues por principio de cuentas, déjame enviarte un fuerte abrazo virtual por la celebración de Pentecostés que ayer toda la iglesia celebramos. La fecha, el evento con el cual surge la Iglesia Cristiana Católica, aquella iglesia fundada por Jesús de Nazaret y que en el día de Pentecostés, para serte exacto, en aquel año 30, el día 28 de mayo,
domingo 28 de mayo del año 30, nació físicamente después de que Dios Padre, por petición de Jesús de Nazaret, ya glorificado, ya Cristo nuestro, y por la fuerza del Espíritu Santo, descendió al cenáculo y en forma como de lenguas de fuego se posó sobre todo el colegio apostólico reunido en el cenáculo. Esa mañana, más o menos ha de haber sido como a las 9 de la mañana, se dio este evento trascendente y de alcances ilimitados, porque de ahí surgió de manera ya formal nuestra iglesia y bendito Dios permanece a pesar de los asedios, de los problemas que durante el desempeño de todos nosotros como miembros de la iglesia hemos sufrido y que confiados en la palabra de Jesús de Nazaret sabemos que no habrá nada ni nadie que pueda acabar con ella y perdurará hasta el fin de los tiempos. Esta noche hemos también invocado a la siempre virginal Virgen María, sierva de Dios, al aceptar que el Espíritu Santo hiciera que en su virginal vientre sirviera de arca de la alianza, para que ahí por 9 meses estuviera en formación Jesús de Nazaret, nuestro Salvador y Mesías. Además, ya con el paso del tiempo en su carrera mesiánica de Jesús, concretamente en su ministerio público y en el episodio de su muerte en cruz, poco antes de entregar a Dios Padre su Espíritu, con gran misericordia ve a su madre, a la Virgen María, y a su lado a Juan, el discípulo amado, el apóstol que estuvo, cerca en estos difíciles momentos. Y por un lado, en un acto de misericordia sin paralelo, Jesús nos comparte la maternidad de su madre a todo el género humano, representado en el apóstol Juan, el evangelista. Y por otra parte, ella va a quedar como sierva de su propio hijo en cuanto a la obra de la formación, fundación y desempeño de la Santa Iglesia Cristiana Católica, Apostólica y, como se acostumbraba a decir antes, y romana. Y desde entonces, la Virgen siempre ha estado viendo por la permanencia de las verdades que Jesús nos dio a conocer, siempre ha estado al pendiente de influir en todas las personas para captar la esencia de la divinidad y el mensaje de Jesús. Ella nos ha dado a conocer su grandeza, nos ha dado a conocer su divinidad, nos ha dado a conocer la relación de ella como madre de todos nosotros, y lo que no pudieron hacer ni aquí en México ni en muchas partes los evangelizadores que llegaron con la intención de hacer cristianos a la mayor cantidad de naturales de nuestra querida patria. Ella lo hizo. Y repito, no solamente aquí, sino en muchos lugares del mundo, y a través de sus distintas advocaciones, de la veneración que a ella se le rinde en muchísimas naciones,
y de los mensajes que a través de visionarios y videntes nos sigue haciendo llegar. Es la sierva de la Iglesia. Por lo tanto, agradeciendo la protección y el cobijo que sus brazos maternales nos ofrecen a todos nosotros, les suplicamos que siga velando por la trascendencia y permanencia de la gran obra de su Hijo y que guíe desde el Papa Francisco a toda la curia romana, a toda la fuerza que constituyen los obispos, presbíteros y diáconos, que oriente a los religiosos y consagrados, a las monjas de todos los carismas, a todos los laicos comprometidos y a todos los que, velando por la permanencia y extensión de la palabra de Dios hasta los confines de la tierra, entre los cuales te encuentras tú, nos permita seguir adelante, dimensionar toda la verdad que su Hijo nos dio a conocer y unidos en el amor y la alegría compartamos su palabra. Que así sea. Y esto viene de la mano. Ayer, con el día, la celebración de Pentecostés, terminó el tiempo pascual dentro de nuestra iglesia y el día de hoy se reanudó los tiempos ordinarios, como se le conoce a la temporada regular, pudiéramos decir, pero el primer día de esta nueva etapa está consagrado a María Virgen y custodia de la iglesia. Entonces, bendecidos por Dios a través de María, le pedimos seguir adelante todos nosotros bajo su guía y custodia y le agradecemos de verdad el que gracias a ella podemos ser en gran parte cristianos, porque sin ella no hubiera llegado desde el punto de vista humano Jesús de Nazaret a este mundo y la historia sería otra. Bendita sea nuestra Madre, bendita sea por siempre. Y pues felicidades de nuevo a todos, porque ayer celebramos esos casi 2000 años de existencia de nuestra iglesia, nuestra grandiosa iglesia cristiana católica. Si sacas cuentas, pues si estamos hablando que fue en el año 30, estamos en 1994 años de existencia de la iglesia. Yo no sé, probablemente sea irrelevante, pero pues nosotros que nos guiamos por estudios exegéticos de muchos importantes estudiosos de la Biblia, creemos en la posibilidad de que estas fechas son las correctas. Sin embargo, la iglesia en su conjunto será hasta el año 2033, cuando celebre los 2000 años, y será en el 2031, cuando celebre también los 500 años de la evangelización. En fin, hay un poco de corrimientos dentro de los calendarios, que eso obedece a muchas apreciaciones entre algunas que unos llevan calendario gregoriano, que otros llevan el tertuliano, que otros llevan no sé cuál. Pero a fin de cuentas creo que sí, lo de menos es la diferencia en unos cuantos años, lo que importa es el hecho trascendente que vamos a celebrar. Bueno, le pedimos por tanto a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo que, como siempre, tengamos la gracia de su compañía entre nosotros y que nos ayuden a dimensionar y entender mejor su palabra, a hacerla parte de nuestra vida y siendo testigos físicamente con nuestra forma de pensar, de actuar y de
ver a nuestro prójimo, seamos verdaderos testigos de la palabra de Jesús hasta los confines de la tierra. Y que si nos preparamos bien y contamos con el respaldo y el empujón del Espíritu Santo, probablemente hasta hablemos, nos animemos a hablar de Él. ¿Ante quién? Ante quien se pueda, ¿no? No tengas miedo, y si algún día tienes oportunidad, atrévete a hablar de Jesús y de su palabra, de la palabra de Dios que conocemos a través de las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Bueno, pues ya para concluir nuestro inicio, te quiero comentar que la canción que escuchaste esta noche está inspirada en el Salmo 116. Este salmo es un himno de alabanza que tiene una particularidad que te quiero dar a conocer. No sé si notaste que en la cadencia eh, vocal hay un momento en que dice que, que Yahvé se lamenta muerte, por la muerte de dice de sus cercanos aproximadamente. Entonces no es la palabra exacta, pero déjame, es que estoy en otra hoja, perdóname, ¿no? Dice aquí, dice, bueno, ha guardado mi vida de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia de Yahvé en el mundo de los vivos. Esto no lo escuchamos, pero es el fundamento parcial de este salmo. Pero lo que me importaba comentarte es que aquí, por la época en que fue escrito este salmo, no se tenía todavía la noción de la vida eterna, de la resurrección, y por eso en el cuerpo de ese canto habrás escuchado que es triste para Yahvé el perder a sus amigos, el perder a sus siervos. Eso, repito, es porque aún no se tenía la noción de la vida eterna. Por otra parte, este salmo está fundamentado en escritos del libro de Levítico y de muchísimos salmos, además de parte de las profecías del primer Isaías y del libro del Apocalipsis. Entonces, es una mezcla de diferentes fragmentos de todos estos libros que te mencioné. Y lo último interesante de este himno es que, no sé si te lo había comentado, pero cuando fue la cena del Señor y cuando los judíos celebraban la Pascua, existe un himno que le llaman el Jalel con H, que es 5 salmos unidos, concretamente desde el 113 al 118. Y este 116 pues forma parte de este himno Jalel. Y entonces lo recitaban todos los judíos en la cena de Pascua y lo siguen haciendo todos los integrantes de la comunidad israelita en México y en todo el mundo. Es un himno, es un salmo en el que muestran toda la confianza, el agradecimiento y la esperanza de que Yahvé Dios está con ellos y que les ayuda a vivir la Pascua. Bueno, dicho todo esto, lo anterior, ya entremos en materia de nuestro curso y pues concretamente hemos estado avanzando mucho en la epístola de los Corintios, la primera epístola de los Corintios, que hemos dicho que esta, junto con la de Gálatas y Romanos, forman el triduo en el cual se sostiene la enseñanza paulina y la que más influencia tiene hasta nuestros tiempos dentro de la iglesia. Bueno,
Esta epístola se presume que la redactó este Pablo. Aquí lo vemos a él escribiendo, pero te hago el comentario que solamente en la parte final de su puño y letra, Pablo aquí va a manifestar su autoría. Toda la epístola está dictada a su secretario. No sabemos en este momento quién era su secretario, pero este Pablo solamente la firmó. Bueno, y esta epístola, hemos visto ya todo esto que te estoy poniendo ahorita, ya lo estuvimos estudiando, es todos estos puntos. En pocas palabras, pues te hago nada más un comentario de los puntos: el Cristo crucificado, sabiduría de Dios, quiénes eran los corintios como comunidad que fue fundada por este Pablo, la predicación que él hizo en Corintio, la sabiduría de Dios revelada por el Espíritu. Al poner aquí por el Espíritu, recuerda que este Pablo es un virtuoso en el manejo y la presentación del Espíritu Santo. O sea, si algo distingue a Pablo, entre otras características, es su férrea enseñanza acerca de la Santísima Trinidad y acerca de las tres personas. Fue un visionario porque recordemos que esta epístola fue redactada en el año 54 y esto es 10 años antes de que apareciera la primer versión de la buena nueva de Jesús del Evangelio, que fue el Evangelio de Marcos, que vio la luz en el año 64. Entonces no podemos dejar de dimensionar la grandeza de Pablo de 10 años antes estar tocando puntos relevantes y que es más, él no se imaginó que fuera a trascender tanto porque él suponía que estaba atendiendo cuestiones, pudiéramos decir, del día a día de las comunidades. Nunca pensó que iba a trascender casi 2000 años después, y para nosotros sigue siendo sustento en nuestras creencias, sigue siendo sustento en muchos aspectos de la cristología, de la eclesiología, de los tiempos mesiánicos y de la escatología. Todo esto son términos que ya poco a poco hemos estado conociendo un poco más y que Pablo es muy, muy, es, es algo muy especial. Bueno, después vimos que estuvo atendiendo puntos ya muy particulares acerca de la iglesia de Corintio que le habían llegado a él a través de diferentes personas, como era el caso concreto de Chloe, que era una de las que dirigían, se conocía en esos tiempos como una iglesia doméstica. Recordemos que era iglesia doméstica porque dentro de las particularidades iniciales de las comunidades cristianas católicas era que en un principio muchas de ellas vieron la luz de su formación dentro de las sinagogas que se encontraban diseminadas por todas partes. Y Asia no era la excepción, tenía muchas sinagogas. Pero al pasar el tiempo, no les gustó nada a las comunidades religiosas judías el que compartieran los mismos espacios y que se estuviera enseñando una nueva doctrina contraria en muchos aspectos a la formación y costumbres judías. Entonces va a acrecentarse la enemistad entre estas comunidades y Pablo, y obvio, un poco más adelante, entre los seguidores de Pablo y los pertenecientes a la comunidad judía. Por lo tanto, esto, además de traer mucha enemistad, va a hacer que los saquen de ahí, que ya no les permitan compartir el mismo espacio,
y ante la ausencia de que no se contaba todavía con ningún templo o ningún sitio para dar culto dentro del cristianismo católico naciente, pues se vieron en la necesidad de utilizar las casas de los integrantes de la comunidad y por eso el término de iglesia doméstica. Entonces, estos lugares pues se convertían, además de ser una casa como tu casa, como la mía, como cualquiera, se convertían en centro de la cena, de la celebración del memorial de la cena del Señor. Y ahí, además de compartir el pan y el vino, también compartían los alimentos comunes y también se entablaba una relación amistosa o por lo menos una relación efectiva entre los integrantes de la comunidad. Esto, al mismo tiempo, trajo algunos problemas de la mano, que algunos de ellos hemos visto y otros vamos a ver esta noche. Pero entonces ya estos puntos es lo que para Pablo eran motivo de escándalo de lo que decían otras comunidades cristianas acerca de lo que estaba pasando en esa comunidad de Corintio, pues había que atenderlos. Recuerda que vimos el caso del incestuoso, de ese pagano, que si en su de donde provenía no era mal visto que estuviera casado en una manera incestuosa con alguien que el judaísmo no podía tolerar, y menos también los cristianos católicos, pues ahí se daba. Y esta pareja había ingresado a la comunidad cristiana católica y no dejaba de ser una gran piedra en el zapato, porque decías, ¿qué hacer? Correrlos, tolerarlos, aplaudirles, no darle importancia. Era una situación bastante problemática y delicada. Después, eso mismo fue desencadenando problemas entre los mismos cristianos, unos que provenían del paganismo, otros que provenían de comunidades helenizadas, que muchas de ellas eran comunidades idólatras, en las cuales las que venían de Grecia y las que venían del Imperio Romano eran muy parecidas, abundaba la idolatría y las costumbres inherentes a toda la idolatría, como pudiera ser el holocausto de ciertos animales para rendir culto a sus dioses, dioses con minúscula, porque eran una infinidad de dioses que no, nada que ver con nuestro Dios, con nuestro único Dios, el verdadero Dios, que ese es el único que escribimos con D mayúscula. Bueno, entonces todo esto, pues ya estuvimos hablando que era algo que tenía que mmm, tratarse en los inicios de estas comunidades y que no fue nada fácil y que muchas ocasiones, como aquí dice en el punto 3, recurrían los miembros de la comunidad a personas externas de la comunidad buscando un acuerdo o un consenso de sus problemas, cosa que también Pablo les criticó mucho. En fin, en el punto 4 ahí lo ponen como vicios del paganismo, ya lo estuvimos viendo, pues todo esto desencadenaba problemas en el que Pablo como pensante y como iluminado lo veía desde una óptica y se atrevía a recomendarle a los seguidores pertenecientes a la comunidad cristiana católica que fueran humildes, que fueran misericordiosos, que fueran tolerantes y que fueran, en una palabra más entendible, adaptables a los momentos que vivían. Pero esto muchas ocasiones desencadenaba conflictos y casi todos comenzaban por un punto común, por los alimentos.
¿Por qué? Pues porque los que provenían de comunidades judías no iban a comer ciertos animales, iban a seguir teniendo sus costumbres de purificarse manos y brazos antes de comer y que pensaban que tenían que seguir eh, viviendo sus costumbres dentro del judaísmo, aunque estuvieran en la nueva comunidad. Obviamente los que venían del paganismo, pues no les importaba nada de esto. Los que venían de la idolatría, les daba igual. En fin, y todo esto desencadenaba ambientes no deseables. Como aquí vemos en el punto 5, en que Pablo criticaba mucho que dentro de las costumbres que traían algunos, la práctica de la fornicación era algo bastante común, era censurable, no debía de ser, porque ocasionaba males mayores y sobre todo porque iba en contra de la moral. Recordemos, vamos a ver aquí más tarde, en una de las láminas, el sustento moral de Pablo, que eso fue vital para el desarrollo y la buena armonía dentro de las comunidades. Estos puntos del tema 3 también ya los vimos todos nosotros, lo que pensaba Pablo acerca del celibato o matrimonio. Recordemos que él sugería que así como Dios te conoció, permanecieras así. Y eso se refería a que si te conoció soltero, pues sí, según como pensaba Pablo, si puedes seguir soltero, pues va a ser mejor. Si ya estás casado, bueno, pues sigue adelante. Si tu pareja no es de seguidora de la religión cristiana católica, pues de todos modos no la vas a matar ni la vas a repudiar, pero te pedía que tú, al ser cabeza de la familia, ibas a tener influencia sobre la mujer y probablemente poco a poco introduciéndola ya a la comunidad cristiana católica y que terminara ella convenciéndose. Si eras tú una persona viuda o viudo, pues te sugería que si podías, permanecieras así por el resto de tu vida y si optabas por buscar otra pareja, que la buscaras también, pero ya que fuera cristiana católica, ya que no anduvieras picando piedra por todas partes. Entonces, que fueras, pudiéramos decir, en una manera coloquial, decir como poco a poco ir purificando el ambiente, las costumbres y dándole forma a la moral y a la ética que tenía que prevalecer en las comunidades cristianas católicas. Repito, no era nada fácil porque tuvo que, pudiéramos decir, agarrar de chile, sal y de manteca Pablo para integrar la comunidad y después, pues, estar buscando las coincidencias, tratando de minimizar las divergencias y tratando de que se fuera dando una nueva moral que fuera el sustento de la comunidad y que fuera consolidándose y fuera agarrando fuerza. Entonces no es nada fácil y entonces tenemos que tener claridad en este gran paquete que se está aventando Pablo. Bueno, después vimos que acerca de la virginidad, este Pablo señalaba que había que tener mucho cuidado con la costumbre de que algunos padres pactaban matrimonios de sus hijas y muchas veces, si no era matrimonio, también era el futuro de ellas como doncellas dentro de al servicio de grandes personajes o de la corte. Entonces muchas veces eso iba en contra de lo que la persona, la mujer, la, sí, la chica deseaba. Entonces, pues Pablo se atreve también a sugerir al respecto, o sea que quien desee permanecer virgen por decisión propia en una mujer que se le respete. Y también lo mismo le sugería a los novios que tuvieran
que tuvieran la claridad de que la fornicación, que es una costumbre que no debe de tener vigencia dentro de los solteros, no tenían ellos por qué vivirla, que la vida sexual era únicamente para los casados y que en un momento dado cualquier soltero que cometiera fornicación, no por el hecho de hacerlo aún con una persona pública que se dedicara de oficio a brindar placer a cambio probablemente de dinero o veto a saber a cambio de qué concesión, que no por el hecho de no ser alguien allegado a ti, a tu familia, tendrías tú que verlo con otros ojos diferentes. Pablo centrándose en que tú únicamente puedes tener relaciones con tu esposa o tu esposo. Y por lo tanto, quien la tuviera, esta relación en estado de soltería, de todos modos tenían que verlo con esos mismos ojos y estaban obligados a continuar, pudiéramos decir, formalizando una unión. Bueno, a las viudas pues ya vimos también que les recomendaba mantenerse viudas, así como él estaba. Este Pablo, para muchos en ciertos momentos, reviste como una soberbia exorbitante, pero hay que distinguir que, por un lado, Pablo era una persona con bastante preparación, que conocía perfectamente la formación judía, que era simpatizante de las costumbres de los grupos fariseos, que por otra parte, por la visión que tuvo cuando fue cerca de Damasco su conversión, tuvo oportunidad de conocer en su visión a Jesús de Nazaret, también en muchos momentos tener visión del Padre y a través de ellos conocer el Espíritu Santo. Entonces este Pablo, además, por su vasta experiencia que tenía como miembro de la milicia romana, por un lado tenía la ciudadanía romana, que eso le permitía algunas concesiones y tratos, y que tristemente en muchos momentos, por la enemistad que le tenía mucha gente, se lo brincaron todo esto y lo maltrataron como si fuera una persona no romana. Caso concreto, por ejemplo, cuando las veces que él sufrió azotes, no debió de haber sido, o por ejemplo, como resultado de esto, vimos que este Pablo fue encarcelado porque por ser ciudadano romano tenía derecho a ser juzgado en los tribunales de Roma y eso le permitió pues llegar a tener esa justicia en Roma y tener una cárcel, pudiéramos decir, domiciliaria, como son los términos comunes, en los cuales él podía seguir trabajando dentro de su misión evangelizadora a pesar de estar preso. Bueno, luego este Pablo estuvo presentando, tocando puntos importantes acerca de las carnes inmoladas, que no debieran de ser ningún obstáculo para consumirse, porque solamente quien habla de que esa carne es un subproducto, un resultado, un desperdicio, un sobrante de algo que fue ofrecido a ídolos, si tú lo ignoras, no tienes por qué privarte de comerlo. Pero también que si tú sabes de su proveniencia, perdón, lo correcto es que no la consumes. De ahí la importancia de tener pues esa inteligencia para llevar una relación sana con los demás miembros de la comunidad, a pesar de las distintas costumbres que tenían unos y otros. Bueno, este Pablo también aquí nos habló
acerca de el papel de la caridad. Recuerda que en aquellos tiempos la palabra caridad tiene dos acepciones. Uno, el más con el que más nos identificamos es que la caridad es un sinónimo de la palabra amor. Entonces, cuando escuchamos en las enseñanzas de Jesús que hay que tener caridad por los demás, es que ames a los demás. También en algunos casos se refiere al apoyo económico, monetario o de otra índole para tu prójimo, pero la caridad, por lo menos en los trabajos paulinos, es referente al amor por tu prójimo. Por otra parte, Pablo decía que, haciendo un poco de eco de cómo era él se ponía como ejemplo, pero tratando de que lo imitaras en lo que él se privaba, en la forma en que veía las cosas, en la forma en que las abordaba. Por decirte algo, Pablo, por lo que conocemos, él no se sabe que haya sido casado y por supuesto no se le conoce que hubiera tenido descendencia. Entonces Pablo por eso se atrevía a decir que si él sentía que su conducta era apropiada porque se podía entregar con toda su pasión y con toda su entereza y capacidad a la obra evangelizadora. Bueno, aquí también vemos que Pablo advirtió en contra de la idolatría, que ya los que tenemos la fortuna de conocer a Dios Padre a través de Jesús, no tenemos por qué identificarnos con ninguna idolatría. Y esto lo quiero reforzar en que pensemos que en aquellos tiempos la idolatría era el culto a algún dios del material que fuera, pidiéndole favores y pensando que los iba a conceder. A lo mejor por casualidad se dio algo y ellos pues estaban encantados con sus idolitos. Pero en el caso nuestro, ya aterrizándolo a nuestros tiempos, ¿tú qué adviertes por idolatría? En nuestros tiempos hay muchos idolatrías, como nuestro fanatismo por seguir ciertas costumbres o por seguir ciertas tendencias, como pudiera ser, ¿qué te diré? ¿Qué te diré? Una exacerbación por determinadas conductas o por amasar dinero o por tener todo lo habido y por haber, identificarnos con el bienestar material. En cierta manera son conductas que nos apresan y que nos vuelven idólatras de esos conceptos. No se diga, además, todavía en nuestros tiempos hay muchos vivales que, haciéndose pasar por brujos, chamanes o por visionarios, llámale como quieras, están vendiendo su asesoría, y basta con que te metas a ciertos canales televisivos en que hay 8 o 10 diferentes personas que se dedican a sorprender a la gente y que tratan, a través de métodos de curaciones no correctos, de buscar beneficios o buscar que el mal de ojo o que engatuses en el amor a cierta persona. En fin, 20,000 barbaridades. Y comentan los conocedores: Dios te libre de que por alguna circunstancia o en algún momento determinado tú recibas algún beneficio y creas que esa creencia o esa experiencia te lo brindó, porque entonces ya, ahora sí que pintaste tu calavera, porque no habrá poder humano en que haga que tú vuelvas a retomar tu fe. Y si tú eres una persona de fe, debes de desechar cualquiera de estas falsas deidades o falsas cultos
a cualquiera de estas cuestiones, repito, de hechicería, de brujerías, o bien que te cases con el bienestar material, o que te vuelvas un dependiente de los placeres, en fin, tantas cosas que no va de acuerdo al pensamiento de nuestra Iglesia Cristiana Católica. Bueno, Pablo cerró este capítulo con normas prácticas y después lo que nos quedamos viendo en la sesión pasada es que Pablo empieza a hablar acerca de la conducta que debe de regir en las asambleas litúrgicas. Recordemos que las asambleas litúrgicas tenían sus características particulares. Entonces, Pablo, por un lado, nos dice que para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para lo cual existimos, y un solo Señor, Jesucristo, por quien existe todas las cosas y nosotros por Él. Aquí, si tú te das cuenta, Pablo desarrolla mucho la Santísima Trinidad, nos habla de Dios Padre, nos habla de Dios Hijo y por supuesto nos habla de la fuerza de lo alto, del Espíritu que Jesús nos presentó y que gracias a su glorificación nos envió ayer día de Pentecostés, recordemos. Bueno, entonces Pablo vuelve a él a ponernos como ejemplo su propia vida en el capítulo 9 y nos dice que si acaso él no es libre, que si él no es apóstol, que si él no ha visto a Jesús, Señor nuestro, que ustedes, los integrantes de la comunidad de Corintio, son el resultado de su trabajo y que por lo tanto él y todos los evangelizadores tienen derecho a llevar con ellos una mujer cristiana y eso lo señalamos con mucha claridad para que no te confundas. El hecho de que diga Pablo que tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana, la correcta interpretación es que en nuestra comunidad cristiana católica no somos solamente hombres los que le integramos, y esto es consecuencia de que en el judaísmo es una religión que está enfocada primordialmente a los hombres. Ya en tiempos recientes se han incorporado algunas mujeres, mas nunca pueden estar eh, compartiendo el mismo espacio. Y aquí Pablo nos quiere dar a entender que la mujer es igual de digna que el hombre, igual de que aspira a la santidad y que participa de las asambleas y del culto, y que por lo tanto el hecho de que nosotros compartamos espacio, el que podamos salir a trabajar con una mujer cristiana, es un derecho o es una prerrogativa, si quieres tú verlo, o es una característica que distingue a los cristianos católicos. No vayas a pensar que es de otro tipo de relación, mucho menos vayas a pensar en que la expresión revista una intimidad o revista alguna rendición de parte de la mujer hacia el hombre o viceversa. Pero Pablo así lo señala. Y después Pablo también habla que cualquiera que trabaja, ya sea dentro de la milicia, ya sea dentro de la evangelización, no debe de ser privado de disfrutar de los alimentos que se obtienen mediante el que lleguen a la asamblea. Y Pablo citaba algo muy coloquial que decía, no pondrán bozal al buey que trilla, refiriéndose a que si el animal está jalando el arado para abrir los surcos y después para sembrar el grano
y posteriormente el mismo animal va a estar jalando los aperos necesarios para ahí hacer el corte de la cosecha y llevarlo al silo o llevarlo al almacén, pues no le vas a privar al animal de que vaya comiendo de lo que encuentra en el camino, pues está trabajando. Pues entonces Pablo decía algo igual con relación a la evangelización, que tenían el derecho. Sin embargo, recordemos que este Pablo, él se ufanaba de que él practicaba su oficio de reparador de velas de embarcación y de elaboración de tiendas de campaña, y que por las noches él se ponía a trabajar en esto y con eso obtenía un ingreso para no ser alguien gravoso a la comunidad, mas sin embargo defendía el derecho que cualquiera que esté evangelizando tiene derecho a tener sustento. Y eso no significa que sea una paga, sino el derecho a la alimentación, a tener probablemente un techo donde pernoctar, y que pues por su trabajo de evangelización lo merece. Bueno, entonces Pablo recalcaba que dentro de su experiencia también y de su forma de ver la vida, algo muy peculiar de él, en el capítulo 9, versículo 20 dice Pablo: me he hecho judío con los judíos para ganar a los judíos. Es decir, que para ganar a los que están bajo la ley, me conduzco como alguien que está bajo la ley. Recordemos que esto de bajo la ley es la Torá dentro de los judíos. Y aclara Pablo, repito, dice: para ganar a los que están bajo la ley, me conduzco como alguien que está bajo la ley, aún sin estarlo. Por otra parte, para ganar a los que están sin ley, me conduzco como alguien que está sin ley, aunque a decir verdad, no estoy sin ley de Dios, pues vivo bajo la ley de Cristo. Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos para salvar a algunos al precio que sea. Y todo esto lo hago por el Evangelio, para ser partícipe del mismo. Después, este Pablo, a manera de exordio, a manera de exhortación, nos habló de las justas deportivas muy comunes en aquella época, de trascendencia de los griegos. Recordemos que los Juegos Olímpicos, pues de ahí vienen, y muchas competencias deportivas se gestaban y practicaban en esa época, y que además del gusto de ganar alguna competencia, eran premiados con una guirnalda, casi siempre de hojas de laurel o también de flores, como una señal, como un signo de la victoria. Entonces este Pablo aprovecha este momento y les dice a los integrantes de la comunidad: ya sabéis que en las carreras del estadio todos corren, pero solo uno recibe el premio. Pues corred de manera que lo consigáis. Los atletas se privan de todo, y total, por una corona que se marchita. Nosotros, en cambio, competimos por una inmarcesible. Inmarcesible, recuerda que es algo que no se marchita, algo que no se pudre, algo, una flor que nunca conocerá el que ya sea inservible, que siempre estará lozana y hermosa. Y entonces Pablo se refiere a que nosotros, que tenemos algo inmarcesible, se refiere al conocimiento de Cristo y de Dios. Así pues, yo corro, pero no sin ton ni son, y lucho como si fuera un púgil, o sea, un boxeador, alguien participante de alguna pelea, pero no lanzando golpes al vacío,
al contrario, golpeo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que, habiendo proclamado a los demás, resulte yo mismo descalificado. Y esta, la palabrita de descalificado, tiene una trascendencia fuerte en Pablo, porque lo de lo que nos va a hablar en el siguiente capítulo viene relacionado con esa autodescalificación que a veces nosotros mismos provocamos por nuestra conducta. Y aquí Pablo vimos que se apoyó en la experiencia en el Antiguo Testamento de ciertos momentos trascendentes. Y por ejemplo, nos dice en el capítulo 10 que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar, de modo que todos quedaron vinculados a Moisés al ser bautizados en la nube y en el mar. Aquí Pablo nos habla del sacramento del bautismo, pero lo hace relacionándolo con los momentos vividos en el éxodo de los judíos cuando Moisés los sacó de Egipto y los va conduciendo por el desierto a la tierra prometida. Entonces aquí Pablo aprovecha la experiencia de que está escrita en los libros de la Biblia y relaciona la nube, que es una de las representaciones del Espíritu Santo, con la apertura de las aguas, con el mar, y lo relaciona con nuestro bautismo, ya como cristianos católicos. Y después cita otro detalle en cuanto al alimento. Dice, bebían de la roca espiritual que les seguía y la roca era Cristo. Y también comieron del maná que les daba sustento al ser levantado por las mañanas y darles los nutrientes necesarios para soportar el día. Aquí es importante lo que dice Pablo acerca de la roca, comparándola con Cristo. Y esta roca nos dice, iba desplazándose por el éxodo, independientemente del episodio en que Moisés golpeó la piedra por 2 veces pidiendo agua porque estaban muriéndose de sed. Aquí nos cita que esta piedra, esta roca espiritual, que era la representación del propio Cristo, les iba siguiendo durante su marcha. Y esto lo relaciona Pablo con con la Eucaristía, como una prefiguración de lo que es la Eucaristía. Y por eso nos cita el maná y por eso nos cita el agua que de la roca que era Cristo brotaba, porque esto va a ser lo que ya con el paso del tiempo dentro del cristianismo católico nos va a dar el sustento espiritual necesario y esto procede de la misericordia de Jesús. Bueno, pues entonces Pablo nos dice, el fiel es Dios que no permite que sea... perdóname, antes de que te diga esto, nos comenta Pablo una situación muy especial que recordarás que en ese éxodo el pueblo estaba inconforme con la situación que estaba viviendo de penurias y fue lo que hizo que fueran a ver a Moisés y a Aarón para reclamarles que habían sido sacados de Egipto y que la verdad es que se hubieran quedado mejor ahí porque ahí no les faltaba comida y aquí están sufriendo por sobrevivir. Entonces Moisés junto con Aarón tienen contacto con Yahvé Dios y es cuando de ahí les dice que les va a enviar el maná y también que golpee la piedra para que les dé agua. Pero entonces Pablo aquí aprovecha esta evangelización para hablarnos de que los judíos pidiendo al pueblo comida y bebida, terminaron levantándose a divertirse
acabando en una fornicación bárbara que hizo, entre otras cosas, que en un solo día 23,000 personas murieran. Y esto, dice Pablo, esto es tentar al Señor. Lo que, lo que está marcado dentro de los mandamientos como uno de las observancias a respetar por todos nosotros, además de únicamente darle culto a Dios, que no juremos el nombre de Dios en vano, y esto también de que no lo retemos a Dios, porque el retar a Dios, el tentar a Dios, es lo que se convierte en una blasfemia, que eso es motivo suficiente para perder tu fe y traerte desgracia sobre desgracia. Y cita Pablo que Dios permite que nosotros como humanos seamos tentados. Y la prueba de esto es el propio Jesús, que él también fue tentado estando en el desierto preparando su ministerio público y fue tentado ni más ni menos que por el diablo, por el demonio, por el tentador, como le dice también Pablo. Entonces, Pablo dice, Dios no va a permitir que seamos tentados por algo superior a nuestras fuerzas, a nuestras capacidades, pero sí que lo va a permitir. Y eso es una manera, si tú lo quieres ver, de templarte tú dentro de tu fe, dentro de tu fortaleza en Dios, y que la reafirmes y que vas a salir adelante porque tienes la bendición de Dios y tienes la fuerza del Espíritu Santo y la misericordia de Jesús. Todo eso lo tienes tú, pero eso no te permite a ti que tú retes o tientes a Dios, que no lo hagas. Y dice Pablo, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? Fijaos en el Israel según la carne. Al decir según la carne, recordemos que para los judíos, carne y sangre eran lo que conformaban el cuerpo. La sangre como lo que daba la vida, la carne como lo que sustenta al esqueleto humano, la persona, y ya posteriormente fueron desarrollándose otros conceptos como el alma, que el alma lo veían como un sinónimo de tener vida. Lo que ellos no conocieron fue el espíritu, ya el espíritu, porque nos los vino a presentar a nosotros Jesús de Nazaret, pero los judíos pues no lo aceptaron. Bueno, entonces dice Pablo, extendiéndose un poco, lo que inmolan los gentiles y lo inmolan a los demonios y no a Dios. Y además no puedes tú beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces, defínete y mantente en tu fe y con la certeza de que vas a ser tentado. Sí, sí vas a ser tentado, pero vas a salir airoso por la protección que tienes de Dios, de Jesús y la fuerza del Espíritu Santo. Después recordemos que ahí Pablo nos hizo conocer su síntesis moral, que ahí fue cuando puso como conclusión, una de las soluciones prácticas, perdón, todo es lícito, pero no todo conviene, todo es lícito, pero no todo va a ayudar a construir la comunidad. Recordemos que esto da un enfoque distinto a cómo debes de ser tu comportamiento y tu vida diaria. Si alguien nos dice esto ha sido ofrecido en sacrificio, refiriéndose a los alimentos, no lo comáis en atención al que te lo advirtió por motivos de conciencia, no lo hizo para forzarte,
pero tú, por tu inteligencia, haz caso a tu conciencia y evita comer lo que alguien te dice que proviene de un momento de culto o de adoración idólatra. Y como una pequeña conclusión de este capítulo, Pablo nos dijo: haced todo para gloria de Dios. No deis motivo de escándalo ni a judíos, ni a griegos, ni a los integrantes de la iglesia de Dios. Y dice: sed mis imitadores, como yo lo soy de Cristo. Bueno, después algo empezamos a ver acerca de la conducción en las asambleas de que Pablo, aquí lo tenemos en el punto 3. Y esto es interesante, perdón, este resumen que hicimos fue extenso y consumimos un buen tiempo, pero vale la pena porque son cuestiones medulares. Bueno, aquí Pablo en el capítulo 11 nos habla de características del hombre y la mujer ante el Señor y nos dice: conservéis las tradiciones tal como yo se las he transmitido, que la cabeza de todo hombre es Cristo, que la cabeza de la mujer es el hombre y que la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que ora o profesa con la cabeza cubierta, se está refiriendo Pablo a los judíos, afrenta a su cabeza, y toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta a su cabeza. Es como si estuviera rapada. Comento esto: en aquellos tiempos había características muy especiales. Por un lado, los que provenían del judaísmo, pues usaban su especie de solideo que le llaman la kipá, que la usan sobre todo en todos sus momentos en que están en el templo, no se diga en el Shabbat, en su celebración semanal litúrgica, y que cuando alguien no la traía la kipá, era una afrenta porque era el no reconocer que Dios está sobre de ti, que tú eres un ser inferior. Pero dentro del cristianismo católico, eso se terminó, eso se acabó. Jesús, por su misericordia, nos hizo hermanos menores de Él e hijos de Dios Padre. Y no tenemos necesidad de tener esos signos visibles, como lo era también la circuncisión entre los judíos, para poder tener una cercanía con Dios en el momento que tú lo desees y en cualquier circunstancia. El acercamiento ahora, gracias a Jesús, a la remisión del pecado que hizo y a las enseñanzas que nos hizo de oración y de cómo tener contacto con Dios Padre, no nos obliga a tener los varones la cabeza cubierta. Y en el caso de las mujeres, aquí entraba en juego que dentro del judaísmo las mujeres se cubrían su propio cabello, muchas de ellas con alguna peluca, porque decían que era motivo de belleza que podía provocar pasiones en los hombres innecesarias. Y pues ya solamente en los momentos de intimidad que les autorizaba su culto, entonces las mujeres se quitaban la peluca y tenían a la vista del marido su cabello. Pero entonces aquí Pablo nos habla de que el hombre no necesita cubrirse la cabeza, que por otra parte la mujer sí necesita hacerlo, y esto lo podía hacer de dos formas. Una, acomodando su cabello de manera tal que se viera como un gran chongo, o bien cubriéndose la cabeza, lo que por muchos años conocimos como el velo.
había otra connotación más que aquí estaba causando problemas. Algunos decían que en ciertos momentos era preferible raparse, pero en estos tiempos, una mujer rapada, dentro de las costumbres que había ya, era un sinónimo de lesbianismo, era un sinónimo, sí, de degeneración sexual por el gusto de una mujer por otras mujeres. Y también otras que se dejaban el cabello suelto eran las que trabajaban en los prostíbulos y centros de placer en Corinto, y pues porque no les importaba nada una connotación religiosa, y hay que reconocer pues que el cabello es uno de las partes del cuerpo de la mujer hermoso en la mayoría, y se lo pueden acomodar y se lo pueden, y nos vuelve locos muchas veces a los hombres la manera en que lo portan y en que se lo arreglan. Pero aquí Pablo nos está hablando de que la mujer, su cabeza es el hombre. Desde el punto de vista moral, no estamos hablando de otra connotación. Y que Cristo es la cabeza del hombre y que la cabeza de Cristo es Dios. Entonces, una escalerita que nos habla de dónde proviene la cabeza, y nosotros sabemos que de acuerdo a la interpretación paulina, somos parte del cuerpo de Dios, del cuerpo de Cristo. Cada quien somos una pequeña parte dentro de su iglesia. Bueno, entonces, Pablo aquí está tocando un punto un poquito difícil de entender, pero repito, dice, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta a su cabeza. Es como si estuviera rapada, y ya vimos que el rapado lo que significa. Por lo tanto, si una mujer no se cubre la cabeza, que se corte el pelo, pero pues ya vimos por qué no se lo debe de cortar. Y si se lo corta, pues seguramente que se ponga una peluca también, si no la van a mal juzgar. Y si es afrentoso para una mujer cortarse el pelo o raparse, que se cubra. El varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen de la gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. En efecto, no procede el varón de la mujer, sino la mujer del varón, ni fue creado el varón por razón de la mujer, sino la mujer por razón del varón. Aquí nos está remitiendo Pablo a la segunda versión del Génesis, en donde nos hablan de cómo llegó la mujer a este mundo. Recuerdas que pues se dice que hizo entrar en profundo sueño a Adán y que de una de sus costillas formó a la compañera. Y por esa razón, incluso después dice Adán, cuando la vio y quedó maravillado, prendado de ella, dijo, esta sí es carne de mi carne. Y por lo tanto, es por ser carne de su carne, si Adán era varón, la mujer era varona en aquellos tiempos, en la descripción del Génesis. Bueno, entonces Pablo está siguiendo aquí esa condición de que primero fue el hombre y que por lo mismo la mujer debe de estar unida al hombre, pero guardando una distancia porque de él proviene. Es la forma en que nos los maneja Pablo. Y por lo tanto la mujer debe de llevar sobre la cabeza una señal de sujeción hacia el hombre. Por lo que el Señor respecta, ni la mujer puede entenderse sin el varón, ni el varón sin la mujer, para Dios. Bueno, entonces dice Pablo, algo muy importante, porque aquí esto pues te muestra cómo eran las cosas, cómo seguía siendo, a pesar de que la mujer había entrado a la comunidad cristiana católica, seguía siendo como en el judaísmo que era para los judíos. Aquí
en las primeras comunidades, aunque estaban las mujeres, ahí también no participaban las mujeres. Te voy a decir cómo lo presenta Pablo. Hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, pues cada uno come, bueno, perdóname, aquí me confundí, aquí está hablando de que dentro de las asambleas parte del objetivo era compartir los alimentos, pero que había algunos que ya estaban muriéndose de hambre. Y entonces Pablo sugería, el que tenga hambre, que coma, que cene en su casa y ya después que vaya a la reunión con el resto de la comunidad, comerá algo simbólico y nada más, pero que, pero que no llegue con ese voracidad que, que manifieste que lo único que le importa es comer. Y que cuando se celebre la fracción del pan, recuerden que lo están haciendo como memorial de la cena del Señor, cuando Él nos pidió que por la alianza, la nueva alianza, el vino se convierte en su sangre y el pan se convierte en su cuerpo. Bueno, y después dice Pablo que quien no haga esto, fíjate que es lo curioso, dice, el que no lo cumpla todo esto, se expone a tener enfermedades y a sufrir consecuencias de las mismas. Esto es porque en aquellos tiempos, en la comunidad de Corinto, no sabemos aquí cuál era el mal, ni tampoco si hubo alguna forma de combatirlo, pero imagínate como la pandemia que sufrimos por el año 20 al 22, algo similar sucedió en Corinto en esa época. Y Pablo lo achacaba que quien no respetara estas normas en las reuniones, por eso hay tantos enfermos y achacosos y mueren no pocos. El Señor castiga para corregirnos, para que no seamos condenados con el mundo. Recordemos que mundo aquí es mundo pecador. Y dice, si alguno tiene hambre, que coma en su casa, lo que te decía. Bueno, y después habló Pablo de dones y carismas, y estamos en el capítulo 12, y dice, nadie movido por el Espíritu de Dios puede decir, maldito sea Jesús, y nadie puede decir, Jesús es el Señor. Las dos se requiere que seas movido por el Espíritu Santo para expresarte de esta manera. Por lo tanto, dice Pablo, hay diversidad de carismas, pero en el mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero en el mismo Señor. Hay diversidad de actuaciones, pero en el mismo Dios que obra todo en todos. Y dice otras carismas más. Te quiero recordar en la celebración litúrgica de ayer, en la lectura de la segunda en la segunda lectura, se tocó precisamente esta narrativa de Pablo. Imagínate la trascendencia y grandeza que después de casi 2000 años lo estamos recitando. Aquí este Pablo, te voy a hacer el comentario, los carismas que citó es algo que luego no prestamos atención, pero son 3 grupos de 3 carismas cada uno, lo cual nos da a entender que Pablo, cuidadoso de unir todo, el número 3, recordemos que es la perfección. Y 3 grupos de 3, pues es algo, algo sobresaliente. Entonces, estos carismas que nos señaló ayer Pablo son 9. Y por esa razón son 9. Ya te dije, porque son la perfección por 3 veces. Luego dice Pablo, el cuerpo humano, aunque tiene muchos miembros, es uno, pues así también es Cristo, porque hemos sido todos bautizados en un solo espíritu. Por tanto, aunque los miembros son muchos, el cuerpo es uno solo. Los miembros del cuerpo que consideramos más débiles son indispensables. Ahora bien,
Vosotros formáis el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro con una función peculiar. Así Dios puso en la iglesia igual, primero apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros. Aquí te hago el comentario, ¿qué diferencia hay de acuerdo a la óptica de Pablo? Los apóstoles son los que tienen la misión de llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Los profetas son los que a través de visiones pueden ser intermediarios entre Dios y el hombre y nos presentan episodios, pueden ser del pasado, actuales o del futuro. Y los maestros son los que están a la disposición de la enseñanza de la evangelización dentro de las comunidades cristianas católicas. Después nos dice Pablo, luego también unos tienen carismas para milagros, otros don de curaciones, otros de asistencia, otros de gobierno, llámese administración de la comunidad, otros diversidad de lenguas. Dice, pregunta, ¿acaso son todos apóstoles o profetas o maestros? ¿Todos tienen poderes para hacer milagros? ¿Comparten todos los mismos carismas? ¿Hablan lenguas todos? ¿Todos las interpretan? Y dice Pablo, aspirad a los carismas superiores. Pero ya podría yo hablar, dice en el capítulo 13, ya podría hablar yo lenguas de los hombres, dice Pablo, pero si no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que se retiñe. Imagínate una campana es de bronce y suena y resuena, pero no produce nada más que un agradable sonido. Entonces Pablo se refiere a eso, que si no tuviera caridad, recordamos, caridad sinónimo de amor, sería como un bronce que nada más suena, pero que no trae ningún beneficio. Si no tengo caridad, nada soy. Si no tengo caridad, nada me aprovecha. Y aquí viene el hermosísimo himno a la caridad que se ha vuelto una invocación muy común en celebraciones de matrimonios, y ahorita la vas a recordar. Dice Pablo en este himno que hizo, si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente y bondadosa. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa ni orgullosa. Es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no acabará nunca. Ahora vemos como en un espejo, de forma borrosa, pero más adelante veremos cara a cara a Dios. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres realidades se refieren a las virtudes teologales, aquellas que recibimos desde nuestro bautismo, la fe, la esperanza y la caridad, más aparte otros dones más. Pero en aquel tiempo, pues cita Pablo nada más tres. Pero la mayor de todas es la caridad. Buscad la caridad, pero aspirad también a los dones espirituales, especialmente a la profecía. El que habla en lenguas no habla a la gente, le habla a Dios. El que tiene don de profecía habla a los demás para su crecimiento en la fe. Prefiero que profeticéis si no tienes otros carismas. Pero si desconozco el sentido de una lengua, seré yo un extraño para el que me habla. Aquí Pablo hace mucho énfasis porque en aquellos tiempos era muy común y lo vimos en el mismo Pentecostés que el Espíritu Santo les infundió
la capacidad de los dones de lengua a los apóstoles. Y dentro de esos dones de lenguas hay dos muy conocidos, que es la glosolalia y la xenoglosia. La glosolalia quiere decir que tú puedas expresar palabras de alabanza hacia Dios que no sabes tú cuál es su origen, pero que el Espíritu te ilumina para, en plan de alabanza, decirlas. Y la xenoglosia con X significa que tengas la oportunidad de que te entiendan otras personas lo que tú estás diciendo, aunque tú no lo estés haciendo en el idioma que ellos lo hacen. Y aquí te voy a dar una claridad muy fácil. ¿Qué pasó en la Torre de Babel? Que Yahvé Dios confundió a todos para que no se entendieran. Aquí, el don de lenguas en estas versiones de glosolalia y xenoglosia es que te entiendan todos y gracias a eso poder tener un puente de enlace con las demás comunidades. Y aquí es por lo que Pablo dice, si yo rezo en una lengua, mi espíritu reza, pero mi mente no lo entiende. Entonces, ¿qué hacer? Voy a ser un desconocido en el sentido de la lengua, pero un extranjero para el que para el que me habla. O sea, no nos vamos a entender. Pero aquí Pablo, porque él está muy centrado en su carisma de evangelización. Bueno, voy a tener que cortar aquí porque no nos va a dar tiempo de terminar más, pero recuerda que ya avanzamos un poco más y si Dios lo permite, en nuestra próxima clase vamos a acabar de concluir la epístola a los Corintios. Pero vamos ya bastante avanzados y le agradecemos a Dios, a Jesús de Nazaret y a su Espíritu Santo el que nos haya acompañado esta noche en seguir avanzando en el conocimiento de su palabra. Y pues a ti te invito a que nos veamos aquí, si Dios permite, el próximo lunes para culminar con nuestro estudio de la epístola a los Corintios y deseo que me des constancia de participación, que tengas una bonita semana tú y toda tu familia y que sea productivo en tus proyectos, en tus ilusiones, en tus sueños y que seas feliz. Vamos a ponerte la canción de cierre y te deseo que tengas una agradable y feliz noche. Gracias de tu presencia. A sanar corazones y al mundo traer la paz. Traerás la paz. Vendrás y reinarás. Desde el cielo ha bajado la promesa celestial. Es el Hijo de María quien la bendición traerá. A un rey han esperado, coronado de esplendor, pero Dios se ha presentado, pobre, humilde y redentor. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Este niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo.
en un pedazo de pan. No olvidemos que ese niño, siendo Dios e inmortal, nos enseña a ser humildes y proclamar la verdad.